Namaste, bienvenidos al segundo live de este nuevo año gregoriano 2025. Vamos a comenzar entonces. Esta es la guía cósmica de la semana entre el 13 al 19 de enero. Namaste, Maritza querida, namaste. Asha, namaste. Bueno, quiero hacerles un pequeño spoiler. Carmen Glo 2020, namaste. Creo que me quedó una pregunta tuya pendiente, de pronto más tarde la puedo responder. A ver, bueno, quería hacerles un pequeño spoiler del día de hoy, digamos de cómo están un poquito las energías durante esta semana. A mi parecer, me parece que es una semana muy gentil. Está bastante, digamos, fluida quizás la semana. Hay ciertas situaciones astrológicas que hay que poner atención, yo se las voy a ir comentando. Pero igualmente, ¿cierto? Siempre esas situaciones astrológicas siempre tienen, ¿no?, estas dos caras, ¿no? Por un lado pueden ser un tanto desafiantes y por otro lado también pueden traer muchas bendiciones. Entonces, desde la perspectiva que lo estemos mirando, ¿no? Todo esto tiene distintos niveles, en el fondo, de entendimiento, de comprensión. Namaste, bella noche de Purnima, sí, feliz Purnima, gracias por recordarme, Maritza. Feliz Purnima a todos. Loreto Fuentes Vergara, namaste, tell me while. Hola. Bueno, estoy recién comenzando. Simplemente les estaba haciendo un pequeño resumen de la semana, ¿cierto? Compartiéndoles que esta semana se viene, digamos, bastante armoniosa, me parece. No hay grandes situaciones desafiantes, la energía, digamos, está bastante bonita, a pesar de que, bueno, ya acá son las 21 horas, la luna alcanzó su punto de mayor luz a eso de las 19:26 horas Chile, por lo tanto ya ha comenzado la fase menguante de la luna. Entonces, a pesar incluso que ya hemos entrado en esta fase menguante de la luna, me parece que es una semana, digamos, muy gentil, sin duda. Así que bueno, vamos a comenzar. Por supuesto, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, ustedes ahí me las dejan y al final vamos respondiendo. De hecho, yo les dejé una cajita de preguntas en las historias y me dejaron algunas preguntas, así es que esa también las voy a responder al final. Entonces, vamos a partir. Bueno, hoy, lunes 13, ¿cierto? Siempre haciendo un recuento un poquito del día de hoy, del día lunes. Muy interesante porque pasaron ciertas situaciones que me gustaría rescatar. Por una parte, mi amiga querida Carla Sciorba de Flora Veda, a propósito que ella alcanzó los 20.000 seguidores, una máxima, es que hizo un reto de 3 días. De 3 días que comenzaron justo el día de hoy. Entonces me pareció tan fantástico porque, bueno, ella es, digamos, terapeuta ayurveda certificada, ¿cierto? Es muy experta en el área de la alimentación consciente, alimentación emocional y, bueno, nos invitó, digamos, a participar de este reto y aquí estoy, digamos, ¿no? La Purnima, ¿cierto? Esta luna llena. Bueno, siempre en general las lunas llenas son muy propicias para que ese día, digamos, comamos de una forma lo más sádvicamente posible, lo más puramente posible, alimentándonos idealmente con frutas, con verduras, ¿cierto? O de pronto, ¿cierto? ¿Por qué no hacer un ayuno? Namaste, Juanita Bataclana, namaste. Inés, namaste, Pilar querida. Hola. Estoy recién haciendo un pequeño resumen del día de hoy. Así es que bueno, justo coincidió que la Carlita hizo este reto y además estábamos en este día tan especial, el día de Purnima, por lo tanto me pareció fantástico comenzar la semana, ¿cierto? El día lunes, digamos de esta manera.
entendiendo también, y es algo que me recordó también un amigo músico, Álvaro, y es que justo hoy, día de Purnima, ¿cierto? Día de luna llena, el día lunes, regido por Chandra, la luna. O sea, es precioso, ¿no? Y que justamente la luna tiene que ver también con la nutrición. Entonces, qué mejor que haber conectado, ¿cierto?, con este reto el día de hoy. Bueno, ya mañana continuamos también, ¿cierto?, hasta el día miércoles, pero comenzar un día, digamos, que tiene que ver con nuestra nutrición, tanto física, alimenticia, emocional, etcétera, me parece que está fantástico. Así que bueno, eso quería compartirles. Por otra parte, la información de digamos, de la interpretación o el significado o la energía que nos trae esta Purnima para los próximos 15 días, se las he compartido a través del grupo de la Ruta Astral. Es una membresía mensual que tiene un valor solamente de 5,000 pesos o $7, que es menos que un café del Starbucks. Así es que, bueno, ahí durante todo el mes voy compartiendo información semana a semana, interesante, relativa a los tránsitos planetarios, que me parece más interesante tener en consideración. Entonces, toda esa información va en detalle y además, por supuesto, está también la guía de las sugerencias, digamos, que les compartí también para esta Purnima. Y bueno, por supuesto que para quienes no están suscritos les dejé también un post, ¿no?, en un mínimo resumen para que más o menos entiendan de qué se trata. Bueno, vamos entonces para el día martes 14, día de Sankranti. Qué hermoso. O sea, esta luna llena, ¿cierto? Justo previa al día en que el Surya, el sol, deja el domicilio, ¿cierto?, de Sagitario y pasa hacia Capricornio. Este cambio de domicilio del sol es un cambio muy importante, muy potente para la tradición védica. De hecho, se hacen varios festivales, se celebran distintas ceremonias, etcétera, porque tiene distintos significados, pero también están basados muchos de ellos en el hecho de que digamos, están en el hemisferio norte, etcétera. Entonces no quiero entrar mucho en eso porque nosotros estamos en el hemisferio sur, entonces como que hay ciertas cosas que no aplican, ¿sí? Pero sí es un tránsito tremendamente importante, es un tránsito muy favorable. El sol entra finalmente en el signo de Capricornio. Y bueno, con esto también me acordaba estuve el día de hoy, tuve la oportunidad el día de hoy de participar de un encuentro online junto a Asha. Digamos que ella, bueno, es mentora en distintas áreas de vida, principalmente en áreas, digamos, del desarrollo personal. También es conocedora, ¿cierto?, y estudiante, ¿sí?, eterna, igual que todos los astrólogos védicos de astrología védica. Macarena, hola, hello. Asha, ahí está. Bueno, ahí la pueden seguir. Asha is now, es con S, ¿ok? La pueden aprovechar de seguir. Y bueno, estuve participando en una entonces, bueno, ella hizo un encuentro online en donde justamente ella comentaba que una de las formas más simples, ¿cierto?, de entender esta entrada, digamos, del sol sobre el signo de Capricornio es observando nuestra propia carta astral. ¿Y de qué manera? De una forma muy, muy sencilla, muy simple. Y es, ¿cierto?, revisar el signo de Capricornio, a qué corresponde,
¿cierto? ¿A qué casa está correspondiendo ese signo de Capricornio? ¿Qué planetas? Está el ascendente, está la luna, está el sol, está Venus, está Mercurio. ¿Quién está posicionado en el signo de Capricornio? Y ya con eso vamos a tener más o menos una idea, ¿cierto?, de lo que se va a estar iluminando, ¿cierto? Porque el sol entra a iluminar esta área del zodiaco. Entonces, ¿cuál es esa área de vida que va a ser iluminada, ¿no?, durante estos próximos 30 días prácticamente, ¿cierto? Entonces, muy interesante, me pareció que era una visión muy simple, muy sencilla y quise rescatarla también el día de hoy para que también aprovechen de seguirla. Su Instagram es AshaIsNow. Ella vive actualmente en los Estados Unidos. Así es que bueno, me pareció muy interesante para que también ustedes, ¿cierto?, que ya muchos de ustedes conocen su carta astral védica, puedan hacer este ejercicio, observar la carta y revisar la zona de Capricornio. Por supuesto, para todos quienes están suscritos, ya sea a la ruta astral o bien a, digamos, el Astro Planner, siempre me pueden preguntar. ¿Sí? Siempre me pueden preguntar, no pasa nada. Si alguien no lo tiene claro, si alguien de pronto tiene alguna confusión, me pregunta simplemente, ¿sí? Así es que bueno, eso interesante. Ahora, también tener presente que desde la perspectiva astrológica, Sankrante es un día de una energía muy delicada, muy especial, porque ocurre de que por un lado, bueno, yo siempre esto lo explico, ¿no? Así como haciendo un paralelo, me gusta explicarlo con un ejemplo práctico, ¿no? Entonces es como que si de pronto tú estuvieras en Santiago, ahí sí, volvió la luz. Es como si estuvieras en Santiago, ¿cierto? Pero estás de viaje y viajas hacia, qué sé yo, Concepción. Entonces hiciste tus maletas, ¿cierto? Y estás en, qué sé yo, actualmente en, ¿cómo se dice?, en Rancagua, ¿cierto? Entonces, la energía de Sankrante es un poco eso, o sea, en definitiva, el sol, ¿cierto?, ya no tiene puesta completamente su energía en Sagitario, ¿cierto? De hecho, nosotros ya hicimos la maleta, ya no estamos en Santiago, dejamos Santiago. Y estamos recién, digamos, en camino hacia, ¿cierto?, un nuevo lugar, un nuevo entorno. Por lo tanto, aún dejamos de estar en un lugar, pero tampoco hemos llegado a este nuevo lugar. Por lo tanto, tampoco hemos podido poner nuestra energía por completo en nuestro nuevo espacio, ¿cierto? Lo mismo pasa en este día de Sankranti. La energía es muy inestable, poco clara, indefinida, ¿cierto? Por lo tanto, se recomienda que no llevemos a cabo ninguna actividad importante de la cual queramos obtener resultados positivos, exitosos. Sandra, namaste. Digamos, y lo mismo, ¿no? Que en el fondo tampoco, digamos, realicemos muchas actividades durante ese día. En general se suele, digamos, sugerir que dejemos lo más liviano posible este día de actividades. Entonces, si eso es posible para ti, ya es lo que yo te sugiero. Si de pronto no es posible, trata de alguna manera de, en el fondo, de no tener, de no, digamos, tener tantas actividades durante el día o tomar decisiones importantes. Eso es tremendamente, digamos, importante tenerlo presente. Generalmente pasa que las cosas que se inician durante el día de Sankranti adolecen de un dosha, de un desequilibrio. Entonces es por esa razón que se recomienda, ¿cierto?, no realizar o iniciar ningún proyecto, ninguna actividad, ninguna firma de contrato, compra de artículos de valor, etc. Otra cosa también importante que Anita, namaste. Tengo acá al final anotado lo que me dejaste en la cajita de preguntas. Pero en realidad lo tuyo no es una pregunta, pero yo te quiero preguntar algo a ti. Bueno, otra cosa que se me quedó en el tintero respecto a la entrada del sol en Capricornio es que
todas aquellas personas, ¿cierto?, que estén de cumpleaños, ¿cierto?, porque el Sol se encuentra en Capricornio, tu Sol natal se encuentra en Capricornio, la verdad es que es un mes más bien de energía introspectiva, más que de exteriorizar, más de hacer cosas o de iniciar proyectos. En verdad no es algo muy recomendado durante este mes completo. La energía se vuelve más hacia adentro, ¿no? Recordemos que el Sol, como decía mi querida Aya el día de hoy, el Sol representa el alma. El Sol representa el alma. Entonces es como que obviamente vuelve, ¿no?, un retorno solar, ¿cierto?, como lo llaman en astrología occidental, ¿sí? Vuelve el Sol al lugar de inicio, ¿cierto? Entonces es un momento más de reflexión, más de, digamos, inspiración, de, digamos, introspección, etcétera, más que de sacar la energía hacia afuera y empezar a hacer cosas y lanzar proyectos y productos y qué sé yo, ¿no? Hola, feliz. Me imagino, qué emoción. Bueno, eso quería comentarles acerca del Sankranti. Por supuesto, ya mañana les voy a también estar compartiendo seguramente un reel acerca del Sankranti, ¿no? Para que también lo recuerden. Miércoles 15 de enero. Avancemos. Bueno, como resumen, como ya se han ido, digamos, sumando más personas, a quienes agradezco que estén acá conmigo acompañándome, les hice un pequeño spoiler al principio y les dije que esta semana está tiki-taka. O sea, no sé, me parece que está muy fluida esta semana, está muy linda, a pesar de que comenzamos la fase menguante de la luna. Entonces, miércoles 15 de enero. Vamos a comenzar con lo que no es propicio. No es propicio todos los asuntos que tengan que ver con dinero en general, con asuntos financieros. No es propicio. No es propicio tampoco los inicios de proyectos, inicios de actividades. Tampoco son propicios los negocios, nada que tenga que ver con comercio, compra y venta, lanzamientos de productos, qué sé yo, inauguración de alguna empresa, de alguna institución, etc. Y tampoco son propicios los préstamos financieros. Yo me voy a acercar un poco porque quiero prender la luz. Ahí sí. Entonces, eso en general, ¿sí? Para que lo tengan presente. Siempre, por supuesto, esto es algo que se me olvidó hacer en el principio, pero yo siempre les recuerdo que estas sugerencias son sugerencias generales, ¿cierto? En términos muy amplios y generales. Por supuesto que hay varios factores que podrían modificar estas situaciones y que tienen que ver bastante con los factores personales de cada individuo, que están, digamos, indicados por la carta astral. Por lo tanto, esto es en términos muy amplios y generales, ¿ya? Entonces, bueno, ya les dije lo que no es propicio realizar el día miércoles. El día miércoles sí la energía está acompañando para presentaciones de demandas. O sea, si en el fondo tienes, qué sé yo, que presentar una demanda, digamos el día miércoles está bastante óptimo. Está muy propicio para, digamos, las prácticas de Kundalini Yoga. De pronto, digamos, para conectar con este estilo de yoga muy específico, ¿cierto? Que además también proviene de la India. Si quieren conectar con Kundalini Yoga, yo les recomiendo a Carol, a ojos cerrados. Carol es, digamos, una de mis socias. Y bueno, hemos trabajado juntas en el proyecto de Rudraksha. También tenemos un proyecto juntas de Tara. Y ella es, digamos, instructora de yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, etcétera, todo lo tradicional, pero además, ¿cierto? Es especialista en Kundalini Yoga. Y
Y aclaro que es Kundalini Yoga porque también hay por ahí, ¿cierto? Estas otras cosas de activación de la energía Kundalini, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Y no es algo que yo personalmente recomiende. Entonces, es un buen día para prácticas de Kundalini Yoga. Si alguien quiere el dato de ella y comenzar Kundalini Yoga el día miércoles 15, me escribe, ¿cierto? Porque tiene un Instagram que ahora no me acuerdo el nombre, entonces, bueno, ahí se los paso, ¿sí? Es un buen día para el control de plagas en general, ¿sí? Por ejemplo, acá que es verano, generalmente empiezan a llegar las avispas y las, ¿cómo se dicen? Son estas otras cosas que no son las abejas, pero que matan a las abejas, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, entonces uno pone ciertas cosas así como con vinagre y todo, como para que, en el fondo, para control de plaga, que lamentablemente es necesario cuando uno vive en el campo. También es un buen día para deshacernos de artículos que no estamos utilizando, artículos que están siendo inútiles, ¿cierto? Y que por lo tanto simplemente se están acumulando en nuestro espacio y no están dejando espacio para nuevas energías. Ayurveda, hermana, namaste, mi querida, namaste. Hoy en el miércoles 15 de enero. Entonces, eso por lo pronto. Vamos por el jueves 16 de enero. Hoy día vamos así, pero súper rápido. Tengo una pregunta sobre el control de plagas. Dale, Maritza, me encanta. Ahí tú escríbela nomás. Jueves 16 de enero. No es buen día para préstamos de dinero tampoco. Tampoco es un día favorable para planificaciones de actividades que tengan que ver a largo plazo. Que tengan que ver con el futuro, ¿no? Y tampoco para actividades que se relacionen con procesos tecnológicos. Por ejemplo, yo ese día no instalaría una antena de Elon Musk, de internet, esta internet como satelital. No sería buena idea, seguramente tendría algunos problemillas. Bueno, sí es un muy buen día para el culto hacia los antepasados, hacia todos aquellos seres, ¿cierto?, cercanos que se han ido, que ya no están, digamos, en este plano, que ya no nos están acompañando en este plano. Es un buen día también para todo lo que tenga que ver con actuaciones públicas, si de pronto tengo que hacer un discurso, si me tengo que presentar en, qué sé yo, sociedad, si tengo que hablar en público, si tengo que presentar algo, bueno, en fin. Es un buen día también para los desfiles, ¿cierto? Ahora que están súper de moda también. Todos estos desfiles de moda que igual son entretenidos. Cuéntanos de esta lunita llena. Es que ya hablamos de eso. Sí, ya hablamos. Al principio hablamos de eso. De todas maneras, la información está en el post. Así que ahí puedes ir a mi perfil y revisarla. Pero ya pasó la luna llena, ¿sí? El punto de mayor luz lo alcanzó para hora Chile a las 19:26. O sea, ya comenzó la fase menguante. ¿Cómo sobrellevo el tema del control de plagas con el principio de Ahimsa? No creo que pueda respondértelo completamente porque yo también me he hecho esa pregunta. Es una pregunta muy compleja, pero yo creo que aquí en el fondo aplicaría también el principio como del equilibrio, ¿no? Como que siempre existen estas dos fuerzas, estas dos energías. De hecho yo ando aquí, ¿no?, con el yin yang, ¿no? Es como siempre están presentes lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo.
y por ende también está este equilibrio, ¿no? Entonces cuando hay ciertos seres en el fondo, ¿no? Hablando de plagas, que de pronto pasan el límite, ¿cierto? De cierta manera, quizás también se presenta esta necesidad de como poner límites, ¿no? Porque de pronto puede generar un problema mayor. Y a mi parecer, ¿cierto? Y lo que yo siempre he aprendido, y esto es algo que me ha inculcado mucho mi papá, es la intención, ¿no? La intención con lo cual hacemos cada acción. Me parece que también es fundamental en estos procesos, si bien quizás es un tema delicado, ¿cierto? ¿Con qué intención lo estamos haciendo? Como te digo, no tengo seguramente la respuesta más perfecta, porque como te comenté también es algo que he reflexionado, he considerado. Se dan muchas situaciones así, digamos, en el campo, ¿no? Viviendo en el campo. Bueno, tú también, ¿no? Seguramente también has tenido que experimentar esas situaciones. Eh, pero yo me acuerdo que en algún momento, hace unos años atrás, le pregunté a mi maestro sobre alguna situación similar, ¿ya? Una situación similar, y me acuerdo que la respuesta fue que de cierta manera nosotros tenemos que también saldar esa deuda. ¿Mm? Entonces, si, por ejemplo, no sé, yo actualmente no utilizo leña para calentarnos, ¿no? Para calentar mi casa, mi hogar, pero acá se utiliza mucho la leña. Cuando se corta un árbol, ya estamos, digamos, matando muchas vidas, ¿sí? Pequeñas, grandes, invisibles, visibles, de todo. Entonces, lo que él me explicaba, que en esas situaciones, por ejemplo, uno debe compensar, siempre debes compensar. ¿Mm? Entonces, ¿de qué manera compensas de pronto, no sé, esta caída de árboles y estas vidas en el fondo? Es, bueno, donas a una organización para que plante más árboles o planta tú mismo más árboles, etcétera, ¿no? Entonces siempre tiene que haber ahí como te digo, yo creo que siempre acá aplica el principio como del equilibrio, ¿no? Hay como una compensación en definitiva, ¿no? Y siendo consciente de lo que también uno está efectuando. También importante, por eso también es que lo menciono, porque hay ciertos días que, como les digo, son más propicios para este tipo de actividades, porque también la energía está acompañando para eso. De pronto, si lo realizo en un día que no es tan favorable, quizás ahí la situación se torna quizás más compleja. No digo que así como que tengamos permiso libre a, no sé, ¿me entienden? Tampoco quiero como que me malentiendan, pero siempre debe haber una compensación. Siempre debe haber una compensación al respecto. Eh, Eso, sí, porque me acuerdo que le pregunté a mi maestro respecto a las malezas, que acá pasa mucho, o sea, mucho. Y pasa todo el tiempo, o sea, imagínense cuando nosotros cortamos el pasto, o sea, ni siquiera estamos hablando de control de plagas, estamos hablando de cuando cortamos el pasto, la cantidad de seres que mueren es increíble. De hecho, bueno, con esto me acordé, ya me fui por las ramas, bueno, ustedes ya me conocen, pero en Brasil, en donde está el templo, el gran templo, uno de los templos más grandes de Sudamérica del budismo tibetano, en donde, bueno, cerca ahí vive mi hermano. Mi hermano vivió muchos años también en ese templo, él estuvo a cargo digamos, del altar y también de todas las obras artísticas. En ese templo pasa algo muy interesante porque ocurre de que, bueno, ustedes saben que en Brasil hay hormigas, unas pequeñitas, así, pero que pequeñitas, pequeñitas, que uno las tiene que casi mirar con lupas, y hay unas así gigantescas, enorme, enorme. Entonces es muy divertido porque ponen una especie como de, ay, ¿cómo se dice? Eh, Ponen como unas barras metálicas en el fondo, ¿cierto? Así como haciéndole el caminito a las hormigas. Entonces, en el fondo nos dan el aviso de que tengamos cuidado porque por ahí pasa el camino de las hormigas y que no pisemos. ¿Mm? Entonces, es muy lindo eso, ¿sí? Los voy a leer. Perdón, me voy a demorar un poco porque estoy retrocediendo. Dice, ay,
Se me fue la cosa, vaya. Brasmadalkar. Namaste, qué emoción. Él es un muy buen amigo de India. De hecho, bueno, es muy amigo de mis papás, pero yo lo conocí así entre medio. Ellos andaban en el sur y se conocieron con mis papás y fueron a muchos lugares visitando, comieron juntos, cocinaron. Lo pasaron muy bien. Cuando uno vive en el sector rural es difícil no hacerlo. Exactamente, Maritza. Sí, hay ciertas situaciones como que igual hay un precio que pagar por el hecho de vivir en el sector rural, efectivamente. Cita Foster, namaste. De hecho, nos genera un problema, ya que los roedores infectan el alimento de las aves. Me imaginé, justamente, porque me acordé de que tú trabajabas con las aves y sí, el tema de los roedores acá es un problema. O sea, nosotros lo hemos logrado mantener en el límite teniendo gatos, pero llegan a comerse los cables de los vehículos. O sea, es complejo. Es complejo. De pronto tú vas a salir y no te anda, o sea, el auto no parte porque se comieron todos los cables. Todo depende con la intención que se haga. Eso hace la diferencia a los principios de los que uno habla. Sí, exactamente, Macarena, yo siento lo mismo. Yo entiendo a ahimsa como no iniciar a hacer el daño al otro. Cuando hay algo que te está por matar, responder por ahí no es ahimsa. Miren, interesante lo que él dice. Bueno, él viene de una familia de brahmanes. Así es que, bueno, ahí está un poco su respuesta, ¿no? Gracias por responder. Gracias por ayudarme. Y por ayudarnos a todos. La protección nos genera karma. Interesante. Tal vez me imaginaba algún remedio astrológico, algún mantra. También, sin duda, por supuesto. De pronto, de hecho, esto es algo que también me acordaba que en la tradición del budismo tibetano, por ejemplo, si hay que hacer algún tipo de, tipo de acciones más severas, se recita un mantra. Se está recitando constantemente un mantra. Dine Martínez, namaste. Vivi 10864. Hola. Oye, muy interesante el tema, muy interesante. Y gracias. Gracias a todos por la respuesta, porque, en fin, nos ayudamos entre todos, ¿ven? Qué lindo live, me encanta esta interacción. Miguel. Bueno, démosle. Yo iba en el jueves 16, ¿cierto? Pero no les había dicho, o sí les había dicho que era un buen día para culto a los antepasados, ¿cierto? A quienes ya no están con nosotros, a nuestros linajes en definitiva. Es buen día para actuaciones públicas, para desfiles, para entregas de premios. De pronto si alguien tiene que entregar algún premio en la empresa, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba yo trabajé muchos años en un spa, en Camino del Agua, en el área administrativa, y me pasaba que todos los meses me entregaban un premio. Como, nada, mejor trabajador o algo así. Bueno, hasta que un día, bueno, esto se lo he contado antes, seguramente se lo he contado a algunas personas, entonces, y me lo ganaba, desde que llegué a la empresa, me lo ganaba todos los meses, po. Pero ya llegó un tiempo, ya así como ya la octava vez, me llama el jefe, el dueño de Camino del Agua, a su oficina. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? Así súper preocupada y me dice, Natalia, es que disculpe, ya no le vamos a poder seguir dando el premio, porque como que las otras personas ya estaban así como medio fastidiadas. Así es que, bueno, le dije, no pasa nada, no se preocupe. Y bueno, y desde ahí ya después no me lo dieron. Bueno, me acordaba de eso a propósito de la entrega de premios. Es un buen día para conectar con la genealogía, para el estudio del árbol genealógico. De hecho, entiendo que hay ciertas terapias hoy en día que se hacen respecto a eso. Interesante, ¿no? O el estudio del árbol genealógico, el estudio, por ejemplo, de los apellidos, de dónde viene el apellido, etcétera, ¿cierto? Eso es algo muy lindo. A mí, por lo menos, es algo que me atrae muchísimo. Y en algún tiempo incluso estuve muy así como involucrada en eso.
Muy interesante. También me parece que podría eventualmente ser un buen día para tomar una terapia, por ejemplo, de constelaciones familiares, porque igual eso tiene que ver, ¿no? Con, bueno, constelaciones familiares si es que es de nuestro linaje, ¿no? De nuestros antepasados. Por ejemplo, constelar a nuestros padres, ¿cierto? A nuestros abuelos, etcétera. Me parece que de pronto podría ser un buen día para eso. Y es un buen día para resolver disputas. Súper buen día para resolver disputas, porque más encima imagínense, o sea, estamos con ahí con la energía de Júpiter, ¿cierto? Rigiendo el día jueves, así es que mejor, muy lindo. Viernes 17 de enero. No es buen día para comenzar ni iniciar ningún proyecto, ninguna actividad. Tampoco... ojo con esto. Tampoco sería un día propicio para iniciar con tratamientos de sanación, de curación, de recuperación. Si en el fondo estás en una situación en donde inicias con un tratamiento de curación, de sanación, ¿cierto? Un tratamiento médico, la sugerencia sería que lo hicieras antes, si es que se puede, o después, pero no el viernes. Solange, namaste. Qué bueno que está. Tengo anotadísima tu pregunta. La voy a responder al final. Tengo 4 preguntas a responder. Bueno, entonces, eso. Es un súper buen día para el descanso. Está genial porque es viernes, ¿no? Súper buen día para el descanso, para conectar con actividades que tengan que ver con nuestro desarrollo personal, con actividades espirituales, que eleven, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. O sea, fantástico, ¿no? Venus que rige las artes, todas las formas de arte. Y también es un muy buen día, y me parece muy lindo también, que es un día bastante propicio para la resolución de disputas antiguas. O sea, si de pronto ahí tuvieron alguna confrontación con alguien y llevan mucho tiempo, ¿cierto? En esto, bueno, el viernes es un buen día para tener un acercamiento con estas personas, ¿cierto? Y dejar atrás esos momentos, ¿cierto? Sábado 18. No es un día propicio para confrontaciones. Bueno, en realidad casi, nunca es, ¿no? Pero es que hay días que uno puede tomar acciones más severas, ¿no? Como lo que acabamos de conversar. Entonces, bueno, no es un día para confrontaciones, para acciones severas. Tampoco es un buen día para términos, para conclusiones, para finalizar actividades. Tampoco es positivo todas estas actividades que requieren de un comportamiento más duro, más severo, y tampoco son favorables los préstamos de dinero, tanto prestar como recibir en préstamo. El día sábado, namaste. El día sábado es un favorable día para trabajo administrativo, especialmente con el propósito de, en el fondo, de completar algo. Es un buen día para la caridad en general, y para usar por primera vez ropas y joyas nuevas. Y esto quizás también, bueno, acá esto puede llegar a ser también un tema, no sé si polémico, ¿no? Pero desde la perspectiva del Vastu Shastra, ¿cierto? Es que no se recomienda el uso de prendas, digamos que no son nuevas, que han sido utilizados por otros. Verena Soto, namaste. Un segundo.
Perdón, es que estoy revisando la señal, pero lamentablemente no puedo hacer nada. Uno de mis maestros de Vastu Shastra van pasando de generación a generación, ¿cierto? Anillos, joyas, qué sé yo, tiaras, bueno, en fin, ¿no? Entonces, como que igual ahí hay una energía, ¿no? Que está ahí presente. Entonces, no, me parece muy interesante. Para que también lo tengan presente. Bueno, domingo 19 de enero. Ya vamos terminando. No es un buen día. No es un buen día para la inactividad en general, ¿sí? Para la relajación y para las actividades nocturnas. Por lo tanto, el día domingo no es para descanso. Ahora, esto armoniza también muy perfectamente con la energía de Surya, ¿cierto? Porque la energía del sol es la energía, ¿cierto? Esta energía de Agni, ¿no? Del movimiento, de hacer cosas, etc. De hecho, el día domingo, regido por Surya, por el sol, es cuando se inicia la semana, ¿no? Entonces, la verdad es que armoniza perfectamente también con esto que estamos planteando. Están muy propicias este día todas las actividades que tengan que ver con las manos. Con las manos. Todas las actividades que tengan que ver con las manos, ya sea la joyería, la alfarería, qué sé yo, la ilustración, la, qué sé yo, pintura, digamos, ¿cómo se llama? Escultura, bueno, a mí que me gusta mucho la acuarela. De hecho, tengo una amiga que también está ahí en el Astro Planner, una amiga peruana que la conocí en el viaje a Egipto. Ella siempre me manda, ¿no? Datitos así de, qué sé yo, para pintar acuarelas y cosas así. Me mandó hoy justamente una acuarela pero fabulosa que yo dije, no, yo esto tengo que hacerlo. Así es que bueno, ahí el domingo seguramente me voy a poner a pintar. Bordados, justamente Maritza, exacto. Todas aquellas actividades que hacemos con las manos, ¿cierto? Los bordados, tejer, bordar, ¿no? Todo eso. Está todo súper favorable. También son muy favorables todas aquellas actividades que tienen relación con la sanación holística, ¿ya? Y que idealmente utilicemos las manos. Entonces, en este caso puede ser, por ejemplo, una terapia de Reiki, ¿sí? Sería muy favorable. Una terapia también de sonoterapia, ¿cierto? Estas que se utilizan los cuencos, en donde, ¿cierto? El terapeuta está utilizando los cuencos, de pronto sería, nada, fabuloso, ¿no? Por último, hacer pan ese día. ¡Fantástica idea! Fantástica. Oye, ¿y sabes, Solange? Es que no lo vas a creer, pero el otro día mi marido me dice, ¿podrías hacer un ebook de panes? Es que, de verdad, o sea, yo la cantidad de recetas de pan que tengo, o sea, con levadura, sin levadura, con, qué sé yo, masa madre, sin masa madre, con no sé qué, con bicarbonato, sin bicarbonato, con... Es que de verdad es una cantidad de recetas de panes que tengo, es increíble. O sea, entre los chapati, los roti, los dinner roll, los, qué sé yo, los pampitas, el Irish bread. Ay, que me encanta ese pan, Dios mío, me vuelve loca. Los panes que se hacen en la máquina. Tengo incluso más, digamos, recetas de masas para pizza. Nosotros llevamos miles de años sin comprar una pizza porque las hacemos todas acá en la casa. O sea, metemos todos los ingredientes en la máquina y, o sea, nunca más van a querer comprar una pizza porque después de eso es imposible. Entonces, yo me anoto también. Sí, la verdad que mi marido tiene buena idea. Le surgió una buena idea el otro día, me dijo, debieras hacer un recetario de puros panes. Y en verdad que sí, porque, bueno, nosotros toda la vida hemos hecho el pan en la casa. De hecho, mis papás en algún momento de sus vidas se compraron un horno gigante y hacían tan rico pan que les pidieron para vender bueno, cuando vivía en Santiago. Recuerden que yo soy santiaguina, entonces viví casi toda mi vida en Santiago.
y les pidieron, bueno, mis papás tienen amigos en todos lados, entonces les pidieron en una escuela de yoga que vendieran pan. Entonces mis papás hacían todos los panes y no sé qué, y después se pusieron a hacer empanadas, bueno, en fin. Y entonces toda la vida en mi casa hubo pan hecho en la casa, o sea, comprar pan era muy extraño. Y la cosa es que cuando conocí a mi marido era exactamente lo mismo. Siempre en su casa se hizo pan. Entonces, por lo tanto, nosotros acá, bueno, de hecho mi hijo como a los 7 años aprendió a hacer pan en la escuela Waldorf. Entonces, nada, y después él se hizo cargo del pan y él hacía el pan y bueno, en fin. Pero acá siempre se ha hecho pan, o sea, igual rico, ¿no? De pronto comprarse una ciabatta o una baguette, o sea, obvio, ¿por qué no? Pero de esas cosas que se comen todos los días, obviamente, qué mejor hecho con amor, hecho en la casa con ingredientes que nosotros utilizamos, o sea, imagínense el pan. Les pongo las dos opciones, pan hecho en el supermercado con quién sabe qué aceite de motor por ahí, industrial en el fondo, versus el pan hecho con ghee, ¿cierto? Con aceite de coco, con aceite de oliva, o sea, es another thing, es otra cosa, ¿cierto? Y bueno, creo que voy a tener que poner manos en acción y bueno, voy a tener que... Lo que pasa es que el hecho de pensar de prender el horno con este calor es desafiante, pero nada, igual me motiva el hecho de hacer las fotitos y después que queden bien y les voy mostrando y todo. Así que bueno, de pronto por ahí sale luego. Ya, entonces todas las cosas que se hacen con las manos, incluso pan. Muy bien, me gusta el pan. Y por supuesto jardinería, ¿por qué no? ¿Cierto? Jardinería. Otra cosa importante, también es muy propicias todas las actividades que hagamos al sol ese día. Y como les digo, esta energía combina muy bien porque justamente el día del sol, el día domingo, Sunday, ¿cierto? Regido por el sol, regido por Surya. Entonces, realizar actividades al sol, de pronto, ¿por qué no? Iniciar la mañana con un Surya Namaskar, saludo al sol, tomar sol, obviamente dentro de los, ustedes saben, ¿no? Dentro de los momentos adecuados para tomar sol, no vamos a ponernos a tomar sol al mediodía. En fin, Andrea Val F, namaste. Ya estamos terminando, vamos en el domingo, pero me queda harto todavía porque tengo que responder unas preguntas. Bueno, eso, ¿no? Y bueno, a mí me gusta igualmente siempre hablarles un poquito de la energía que nos va a estar acompañando el día lunes, porque como estos live los hago en la noche, entonces más o menos para que ustedes sepan, ¿no? Y el día lunes, ¿sí? La energía es muy similar a la del día domingo hasta las 12 del día aproximadamente hora Chile, ¿sí? Entonces hasta las 12 del día continúa más o menos la misma energía, ¿ya? Sin embargo, hay que entender, ¿cierto?, que ya a la salida del sol, obviamente el día cambia y ya va regido por la luna. Por lo tanto, ya las actividades del sol no van, ¿cierto? Bueno, y ahí toca, obviamente, filtrar, pero obviamente igualmente podríamos hacer actividades con las manos, etc. Y luego de eso, en general, el día es muy propicio para temas de salud propiamente tal, para recolección de hierbas. Recolección de hierbas medicinales. Por ejemplo, hoy día me preguntaron porque, bueno, en el PDF que les compartí, ya sea en la ruta astral o algunas personas que me lo pidieron, el PDF de las sugerencias astrológicas para esta Purnima, para esta luna llena que acaba de ser, ¿cierto? Una de las sugerencias era justamente crear preparaciones medicinales, porque la energía de Punarvasu acompañaba para eso. Para, en el fondo, preparar, por ejemplo, un oleato medicinal, ¿cierto? En donde dejamos este oleato con estas hierbas medicinales por todo un ciclo lunar. Ahora, mi recomendación, ¿cierto?, siempre ha sido de que idealmente esas hierbas sean secas,
Porque obviamente cuando se pueden hacer frescas, no es que no se pueda, pero ocurre que eventualmente el periodo de duración que tenga ese oleato quizás es menor, porque la hierba obviamente tiene agua. Tiene agua y eso obviamente está en contacto con el aceite. Mi recomendación siempre es idealmente que tengan la hierba seca. Entonces si van a hacer un oleato de caléndula, de romero, de manzanilla, en fin, de ruda, de hierba de San Juan, de lo que ustedes quieran. Incluso pueden aprovechar ahí de revisar el libro de la flora medicinal, ¿cierto? Digamos, tengo disponible. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo, pero idealmente que sea, como les digo, la hierba seca. Entonces tienen este día lunes 20 de enero para recolectar esas hierbas, ¿cierto? Y empezar a secarlas adecuadamente, y después, cuando sea un momento propicio para preparar digamos un oleato medicinal o cualquier cosa que queramos preparar con esas medicinas, ya las tengamos listas. Ahora, la forma, bueno, yo ahora no lo tengo porque lo guardé, pero la forma en que ya una vez que uno sabe que esto está seco, porque obviamente, digamos, uno sabe perfectamente que algo está seco, ¿cierto? Porque se hace como más crujiente, o como que las ramitas, por ejemplo, del romero se rompen muy fácilmente, etcétera. Entonces uno lo que hace es guardarlos en frascos. Y nada, y los guardas ahí y los tienes listos para el momento preciso. Y también el lunes es un súper buen día, y esto está re lindo también porque combina muy bien con la energía de la luna, que tiene que ver con la decoración de interiores. Entonces, si en el fondo queremos colocar o renovar nuestra casa en cuanto a nuestra decoración, en cuanto, qué sé yo, al color, en cuanto al cuadrito que queremos poner, o alguna escultura, o bueno, cualquier objeto, ¿cierto?, para decorar nuestro hogar, es un día tiki-taka. Perfecto. He terminado. Bueno, ahora voy con las preguntas. Pues la banda, sí. De hecho, yo hice uno de la banda. Lo tengo acá arriba, pero se los mostraría. Y ¡ay! Me quedó increíble. Sí, la banda. Y qué bueno que me dijiste eso, porque me acordé que otro de los tips también importantes es que después que pasa este ciclo lunar, la hierba debe colarse, debe filtrarse. Puedes utilizar de pronto filtros, estos típicos filtros de papel de café. Funcionan súper bien, súper bien. Es importante filtrar la hierba, entonces solamente después quedar con este concentrado de aceite. Viento oeste. Hola. Oleato de lavanda. Sí, exquisito. De hecho, ya lo tengo listo para unas preparaciones medicinales astrológicas que tengo para este año. Hay un gramaje. Sí, o sea, si lo queremos hacer así como muy perfecto, sí, hay como más gramajes y todo. Pero lo ideal siempre es llenar un frasco, llenarlo por completo, ¿cierto? Igualmente dejando como un espacio, puede ser como un dedito, ponte tú, lo llenas de esta hierba, por ejemplo romero. A mí me encanta el oleato de romero, por favor háganlo, porque además la cantidad de beneficios que tiene el romero es, pero ilimitada. Bueno, la cosa es que llenan el frasco y dejan más o menos como un dedo, y vierten el aceite, cualquier aceite que ustedes vayan a utilizar. Puede ser obviamente de buena calidad, ¿no? Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de, qué sé yo, sésamo, de almendras, que es también el que se utiliza mucho para los masajes Abhyanga, etc. Y lo llenas hasta que cubra por completo la hierba. La hierba debe estar cubierta de aceite, porque las cosas que quedan afuera, al aire, por así decirlo, podrían eventualmente pudrirse. Entonces es mejor cubrirlo por completo. Y bueno, lo tapas y lo dejas en un lugar ahí. Ahí va a depender un poco de la hierba, porque hay personas que lo van dejando por un tiempo bajo la luz de la luna, bajo la luz del sol, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces ahí ya vamos a entrar como en términos más astrológicos.
De hecho, yo les había dicho hace un tiempo atrás que quería hacer un taller de estas medicinas, digamos, desde el punto de vista astrológico, ¿no? Así que, bueno, hay algo que tengo que preparar para este año. Obviamente les voy a estar comentando. Entonces hay personas que los dejan por un tiempo, no por el ciclo completo, pero sí lo dejan por un tiempo a la luz de la luna, a la luz del sol, ¿cierto? Dependiendo de lo que estén buscando. Hay otras personas que los cierran y los guardan en un lugar oscuro, ¿cierto? Pero sí es importante sí estar como batiéndolo día por medio, puede ser, ¿cierto? Para que todo se vaya impregnando. Y es increíble, exquisito. Casona belga, namaste. Bueno, entonces voy con las preguntas. Ay, a ver, muy lindo live. Muchas gracias. Ay, Maritza, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por acompañarme. Bueno, voy con las preguntas porque les había dejado una cajita de preguntas y me habían dejado aquí unas preguntas y algunos comentarios. Por ejemplo, el de la Anita. No sé si está la Anita por aquí todavía, pero la Anita me dice: compré hoy mis pasajes a India 2025. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! Porque, bueno, Anita, primero quiero que me cuentes, en realidad esta no es pregunta, yo quería preguntarte a ti, ¿qué te había parecido el día de hoy de hacerlo hoy? Porque, bueno, la Anita me preguntó hace unos días atrás, qué día sería más propicio para ella comprar los pasajes a India. Yo le sugerí el día de hoy por distintas razones astrológicas y ella, por supuesto, muy obediente, me hizo caso. No, lo que pasa es que ella igual ella es clienta, ella tomó una lectura de carta astral conmigo y fue precioso, o sea, me encantó. Escarabajo amarillo, namaste. Entonces, bueno, mi pregunta era para la Anita, no sé si está acá, pero era como, ¿cómo había sido el flujo de la compra de ese pasaje, ¿no? Generalmente a veces pasa de que tenemos problemas, que la página no funciona, que no sé qué, etcétera, o que no encontramos lo que estamos buscando, que no era el precio que estábamos esperando, etcétera. Entonces me hubiera gustado que la Anita nos contara cómo había estado en todos esos, digamos, temas, ¿no? Ahora, si por supuesto compró el pasaje, es porque obviamente fluyó con toda la energía maravillosa. Punarvasu, una de las, digamos, actividades favorables justamente son los viajes. Así es que, y además con la luna llena, que era una luna llena súper, súper propicia, súper auspiciosa. Así es que, bueno. Marce Scorpio, namaste. Entonces era súper propicio. Así es que me alegro que haya salido todo bien, me alegro mucho. Bueno, sigamos, dice Melanie va 12. Melanie, aquí va tu pregunta. Dice: el domingo viaja mi pareja en avión a Santiago y el lunes tiene control médico. ¿Serán buenos días? ¿Ustedes qué piensan? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. A mí me parece que está perfecto. Que no puede haber sido mejor fecha. Hay gente que tiene como un karma positivo para justo achuntarle a los días perfectos para esas actividades. ¿Se han dado cuenta? No todos. Salud y medicina, palquina maste. Entonces, bueno, como dijimos, el día domingo no me parece que sea un día, de hecho no hay restricciones de viajes, así que me parece que andaría todo bien, pero el día lunes está súper propicio para lo que acabamos de hablar, sanaciones holísticas. Recuerden que la energía del domingo se transmitía un poco también para el día lunes, pero además el día lunes después de las 12 también era muy propicio para todo lo que tenga que ver con salud propiamente tal. Para recolección de hierbas, como les decía, para la mejora de la salud. Así es que nada, a mí me parece que está súper propicio. Bueno, obviamente ahí, ¿cierto? Saliendo a una hora favorable. Si estás inscrita en el Astroplanner, lo ideal es que puedas obviamente sugerirle a tu pareja que salga de la casa a la hora más favorable del día, que puede ser dentro del contexto de los horarios buenos o excelentes, para que
tome y aproveche toda esa energía, ¿cierto? Para que ese viaje sea lo más propicio posible y para que todo fluya de la mejor forma, para que el viaje en sí sea positivo, etc. A mí me pasó, bueno, quizás esta es una historia muy larga de contarles, pero me pasó que tuve que salir esta semana, tuve que ir a Los Ángeles a hacer unos trámites de mi marido, pero él escogió, bueno, él es muy, entre comillas, adicto al Astroplanner, entonces escogió la hora más buena para salir. Melanie Badose se unió. Melanie, estaba hablando recién de ti, no puedo creerlo. Así es que bueno, ahí vas a tener que revisar de nuevo el video para digamos, ver la respuesta que te compartí. Pero en resumen, todo tiquitaca. Bueno, la cosa, y muy cuento corto, mi marido escogió la mejor fecha, o sea, la mejor hora para salir ese día, ¿cierto? Porque además nos fuimos en vehículo, tuvimos que dejar el vehículo hasta la carretera, y la carretera teníamos que tomar 2 buses, o sea, un bus hacia Yumbel y el otro bus hacia Los Ángeles. Bueno, todo salió como reloj, o sea, teníamos que hacer un montón de trámites en Los Ángeles, y después a la vuelta, bueno, tuve como un presentimiento que me iba a encontrar con mi cuñado que vive en Los Ángeles, y nada, pues justo estábamos esperando ahí un Uber que nos iba a llevar a otro lugar, y pasa en la calle mi cuñado. Entonces fue como, ¡ah! Y le empecé a gritar, pero claramente no me pescó. Le escribí, me respondió y me dice, sí, Nati, ahora voy de regreso a Yumbel, porque él es médico y está atendiendo también en Yumbel. Y yo le dije, no te puedo creer, yo también ahora me estoy devolviendo, porque ya me estaba devolviendo a mi casa. Entonces, por favor, devuélvete y llévanos. Entonces, fue todo justo, así como todo preciso, todo muy coordinado, como si lo hubiéramos coordinado de antes. O sea, es que realmente yo les digo, el Astroplanner es mágico y no me voy a cansar nunca de repetírselos. Y no es algo que diga, yo únicamente le puedo preguntar a todos los clientes que tienen el Astroplanner y van a decir exactamente lo mismo. Estaba en clase, mi bella, revisar el video. Sí, Melanie, revísalo. Pero como te digo, o sea, si tienes el Astroplanner, lo mejor sería que pudieras revisar la hora más favorable de salida de tu pareja, para que obviamente se vaya ahí con todas las buenas energías y para que todo el viaje sea muy auspicioso, ¿ya? Así es que eso. O sea, imagínense, o sea, hasta para eso se utiliza el Astroplanner. Bueno, voy con otra cosa. Dice Solange, ahora voy contigo, Solange. Dice, quisiera que compartieras el contacto de tu papá. Ah, ¿y por qué? Bueno, yo para variar me voy por las ramas. Bueno, ¿quién es mi papá, no? Bueno, yo esto seguramente se van a repetir con la historia porque lo he contado 1000 veces, o sea, muchas veces. Y mi papá es como, en realidad no es como, en realidad es, en verdad, es el precursor del budismo tibetano en Chile. Él fue el que trajo el primer lama, el primer maestro budista a Chile en los años 70. ¿Por qué será? Y ocurre que bueno, y así, ¿no? Él creó también, fue fundador de varios centros de meditación en Chile, como el gran y conocido centro Dricuncayu, ese gran centro que tiene hoy, digamos, centros en distintas partes de Chile. Fue fundador mi papá. Everything Yoga. Hola, namaste. Entonces, y así otros centros también. Entonces, él siempre ha estado involucrado en el budismo tibetano. Por ende, yo nací en una familia budista tibetano, lo cual era una cosa muy extraña en Chile en ese entonces. O sea, yo cuando iba al colegio era como rarísimo, rarísimo. Y bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que Solange me está preguntando por qué él, y bueno, es algo que yo les recomiendo a varios de mis consultantes cuando tienen que aprender a meditar, cuando tienen que trabajar con la luna, cuando tienen
la luna, ¿cierto? La luna natal en una situación desafiante, problemática, ¿cierto? Con una energía tamásica, en donde hay que llevar una buena energía. Uno de los mejores remedios para trabajar la energía lunar, ¿cierto? Es la meditación. Entonces es fundamental aprender a meditar. Entonces yo a gran parte de mis consultantes le pregunto, ¿sabes meditar? Y la gran mayoría me dice, sí, más o menos, pero mucha gente tiene como una idea de lo que es la meditación. Mucha gente dice, no, es que es le poner la mente en blanco, es como no hacer nada, es como... No se trata de eso, es algo mucho más profundo, hay una técnica detrás, ¿sí? Entonces, exactamente para aprender a meditar, ¿ven? Sí, y qué mejor que mi papá, que lleva miles de años haciendo eso. Entonces mi papá hace cursos todo el tiempo, ¿cierto? Tanto individuales como grupales de meditación vipassana, que es la meditación tradicional, ¿cierto? Y lo lindo de esto es que después de, digamos, haber aprendido, mi papá los pasa como a un grupo en donde se reúnen todas las semanas, creo que no me acuerdo si los sábados o los domingos, a meditar. No sé ahora si lo están haciendo presencialmente en Santiago, no lo desconozco, pero sí sé que se reúnen online porque, bueno, mis papás viven en Brasil, ¿cierto? Y por lo tanto ellos se conectan online. Pero sí mi papá viene regularmente a Chile y aquellos que les guste tomar este curso de meditación vipassana presencialmente también pueden hacerlo. Entonces le pueden preguntar cuáles son las fechas en las cuales está en Chile. Él está viniendo 2-3 veces tiene la intención, ¿no? de venir 2 o 3 veces al año. Este año, por ejemplo, el año 2024 vino 2 veces. Y además hace los cursos de meditación en un lugar, pero alucinante. Es precioso en Santiago en donde lo hace. Qué fortuna haber nacido en una cuna así. Como todo tiene sus pros y sus contras. Como todo tiene sus pros y sus contras. Todo tiene, como lo dijimos digamos, hace como una media hora atrás, ¿no? En donde todo tiene esta dualidad. Todo es y no es a la vez. Todo está siendo. Pero sí, la verdad es que sin duda, por lo menos me siento muy bendecida de eso. Sin duda que sí, sin duda. Dafi Chen. Namaste. ¿Te veo con una cámara fotográfica o es idea? Bueno, si es así, me encanta. Bueno, entonces no se me olvidó darles el dato. Yo les he hablado todo el rato de mi papá y no sé qué. Bueno, en fin, mi papá lo encuentran. Bueno, para quienes quieran contactarlo a través del WhatsApp, me escriben, yo les doy el dato, no hay problema. Pero de todas maneras, toda la información, incluso el número de WhatsApp, lo van a encontrar en su página web, que es súper simple. O sea, se llama Dharma Chile. Dharma con H, ¿sí? Es D de dado, H, A, R de ratón, M de mamá, A de agua. Dharma Chile, todo junto, .cl. Esa es la página web. Hola, sí, la fotografía ha sido mi vida. ¡Ay, qué lindo! A mí me encanta. De hecho, bueno, somos colegas entonces, sí. Sí, también para mí ha sido mi vida. De hecho, bueno, yo estudié Derecho, ya como muchos saben, en la universidad, pero cuando iba ya terminando, en el fondo en la práctica, y que la hice acá en Concepción, porque estudié en Santiago, pero la práctica la hice en Concepción. Alejandra Oyarzo C. Namaste. No era lo que yo pensaba en el sentido de, porque yo había estudiado Derecho con ese propósito de la justicia romana, ¿cierto? De esta justicia perfecta. Y en la práctica te das cuenta que no tiene nada que ver. O sea, que acá, o por lo menos en Chile, se mueve mucho con
el conocido que le pasó plata y lamentablemente es así, yo lo viví, yo lo vi, lo experimenté y me di cuenta que yo no quería eso, que no quería esa energía en mi vida y fue una decisión súper difícil porque me encantaba el derecho, a mí me iba muy bien, yo era bastante mateada, entonces no era por un tema de estudios, entonces fue muy difícil dejar el derecho. La cosa es que el año 2008 me tocó viajar a México para representar justamente un grupo de apoyo a Tíbet que había fundado mi papá. Ustedes saben de la historia de Tíbet, ¿cierto? Me imagino que la conocen. Tíbet, un país, ¿cierto? Independiente que fue invadido por, digamos, no quiero decir los chinos porque sería como generalizar, era como el Partido Comunista quizás. Y bueno, hoy en día viven exiliados, existen, tienen una cultura, tienen un idioma, ¿cierto? Existen y viven exiliados y principalmente se concentran en gran parte de la India y y en otras zonas del mundo, como por ejemplo en Inglaterra, hay mucho tibetano, en Estados Unidos, etc. Bueno, cuento corto. Me regalaron una cámara para ir a México. O sea, sí, efectivamente, mi marido me regaló una cámara y yo, ¿what? Así como, ¿y cómo se usa esto? No sé qué, etcétera. Bueno, y empecé a amar la fotografía y llevo 15 años dedicándome profesionalmente a la fotografía y es algo que amo profundamente. Y lo más lindo de todo que cuando empecé a conectar con la astrología védica, que fue ya hace 4 años, el otro día estaba sacando la cuenta, 4 años, que quizás no es mucho, pero tampoco es tan poco, me di cuenta que la astrología, o sea, el Jyotish, ¿cierto? La ciencia de la luz, tienen una cierta relación con la fotografía que también es una ciencia de la luz. Entonces, nada, es algo que no puedo dejar de hacer, ¿no? Y bueno, justamente este fin de semana estuve foteando ahí con un fotoclub de la cual soy parte y me encanta la fotografía. Esa es mi historia fotográfica. Bueno, y la cosa que me fui por las ramas con la cosa de mi papá que me había preguntado la Solange. Entonces, a mi papá lo encuentran en dharmachile.cl bajo el nombre de Instituto de Difusión Budista. Así lo encuentran. Mi papá se llama Humberto Barahona. Y todo el mundo que sea del área del budismo tibetano lo ubica, o sea, todos le dicen Humberto Barahona y saben perfectamente quién es. ¿Ya? Humberto Barahona. Así que así, esa es la forma. De todas maneras, Solange, te lo voy a compartir por interno para que lo tengas igualmente ahí, ¿sí? Y obvio, le dicen que van de mi parte y... Dice, ¿quedará grabado para las que no alcanzamos desde el comienzo? Sí, espero, si es que Instagram no falla. Pero sí, mi intención es siempre dejarlo grabadísimo. Amo yo también. Ay, sí, la fotografía es lo máximo. O sea, no hay nada como, no sé, que todo quede ahí. Es como un recuerdo. Y cuando uno ve la fotografía es como que se vuelve a experimentar, ¿no? Y a sentir todas esas emociones y uno sabe cómo se sintió, recuerdas a las personas que estuvieron ahí, cómo te sentías, cuáles eran tus emociones, por qué estabas ahí, nada, es tan fantástico, me encanta. Vi tus videos del carnaval, ay sí, es que quedé fascinada. Qué hermoso lo de tu papito. Una bendición nacer en una familia así hermoso, sí. Sí, como digo, todo tiene sus pros y sus contras. Anotado, muchas gracias, sí. Sí, o sea, en ese entonces era como extraño, ¿no? Como, ¿y qué es el budismo? Y todo el mundo me preguntaba todo el tiempo, porque todo el mundo era, en ese entonces, cuando yo iba al colegio en los años 80, ¿cierto? Me preguntaban,
que era y todo lo demás, y todos se interesaban de una forma bastante respetuosa. Eso es algo que sí, digamos, debo aclarar, siempre todos preguntándome de una forma, mis compañeros siempre preguntándome de una forma muy respetuosa y todo, y respetaban también las cosas que yo usaba, porque por ejemplo, siempre estamos utilizando estos hilitos que yo antes no me los ponía acá, antes me los ponía en el cuello, entonces a veces los hilitos son rojos. Y a veces en el colegio decían, no, pero es que tienes que, porque había que sacarse todo para hacer, por ejemplo, educación física, que igual a mí me gustaba, pero yo el hilito no me lo sacaba, o sea, ni a balazos. O sea, no había ninguna posibilidad conmigo de sacarme ese hilito, porque para mí era la protección máxima. Entonces no me lo sacaba y nadie me lo podía sacar. Y nada, y yo les explicaba a las profes y todo, y bueno, entendían. Entonces yo era la única que andaba con un hilito. Muy divertido. Anotado, muchas gracias. Muy bien. La fotografía es el recuerdo más hermoso. Antiguamente se tenían muchas fotos en las casas y ahora con lo digital, es cierto eso. Ay, se me fue con lo digital es mucho menos, completamente de acuerdo. Mi papá ha dedicado toda la vida a la fotografía. En serio, heredé su pasión, soy fotógrafa desde niña. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, a ver, espera, voy a anotar tu... Da... Fi... Co... Chan. Ahí. Ahí para ver las fotografías, me encantan. Oye, qué lindo, qué hermoso. Y sí, pasa mucho eso, ¿no? Hoy en día como que se ha perdido el tema de los álbumes, ¿no? Antiguamente era como, ya, es domingo, día familiar, veamos los álbumes, y los papás sacaban así unos álbumes gigantes, ¿cierto? Llenos de fotografías de cuando uno era niño y los abuelos y no sé qué, y era como toda la magia, ¿no? Fotográfica. Yo acá tengo así, pero como 3 álbumes de fotografías, y tengo muchas fotografías impresas también, porque he expuesto muchas fotografías. He tenido varias exposiciones, digamos, en Santiago, en Concepción, etcétera. Entonces me ha tocado imprimir muchas fotografías así en grandes, grandes, muy lindas, muy lindas. Son generalmente todas como de viajes y cosas así, que son cosas que me gustan. En mi casa hay cajones de fotos, mi papá se copa las fotos. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta, a mí las fotos me fascinan. Qué lindo. Y tenía diapositivas, sí, hacíamos juntas para verlas en familia. Las diapositivas, qué fenomenal, qué fenomenal. Yo me acuerdo que mis papás, como les digo, mis papás tienen muchos amigos, muchos. Son como del millón de amigos, pero es que de verdad que sí. La cosa es que tenían una amiga, Mónica Portot, no sé si lo ubican. Es una fotógrafa chilena, digamos de Santiago, que viajó muchas veces a la India, Nepal, etcétera, pero en esos años, o sea, años muy pretéritos, qué sé yo, años 70, 80, etcétera, 90. Y me acuerdo que llegaba así con sus diapositivas y hacía reuniones, qué sé yo, en su casa o en algún lugar especial y todo, y era muy lindo porque entre todos ahí compartíamos el momento y ella nos iba contando toda la historia, ¿no? Que para nosotros era como, wow, estar allá en esos lugares tan recónditos, tan distantes, ¿cierto? Pero que hoy en día, bueno, gracias a la tecnología están tan cercanos, pero en ese entonces, estamos hablando de los años, qué sé yo, 80, 90, era como algo... ¡Wow! Increíble. Entonces, oh, a mí me fascinan las diapositivas, me encanta. Yo tengo toda mi infancia fotografiada. Es una tremenda bendición. Sí, es una tremenda bendición. Evangelina, namaste. Lucas D'Angelo 08. Hola, namaste. Así es que bueno, ahí está. Nada, qué lindo todo eso. Me encanta la fotografía, es algo fascinante realmente. Bueno, sigamos. Entonces ahí va con la pregunta de Solange. Y por último, Ángeles CK me dejó la siguiente pregunta. Dice, soy Capricornio, estoy en Sadesati y en una relación de 1 año con altos y bajos. ¿Cuál sería el pronóstico? Bueno, lo primero que quiero comentarte es que no sé bien a qué te refieres cuando dices soy Capricornio.
¿Esto por qué? Porque esto ya lo he explicado en varias ocasiones, Parmeyan, namaste. Es que en astrología védica nosotros no nos identificamos únicamente con un signo. A nadie se le ocurriría decir yo soy Piscis, yo soy Aries, yo soy Virgo, etcétera, porque nosotros finalmente somos la manifestación de nuestra carta completa, de nuestro mapa kármico, de todo lo que está ocurriendo allí. Danita Kui, namaste. Entonces, no es únicamente, no podríamos identificarnos únicamente con lo que está pasando en un solo signo, ¿cierto? Porque en nuestra carta natal están presentes los 12 signos del zodiaco, los 9 grajas, ¿cierto? El ascendente, que cada uno corresponde, ¿cierto?, a distintas áreas de nuestra vida, representando distintas características, distintas situaciones en nuestra vida. Por lo tanto, desde la perspectiva de la astrología védica, no podemos decir soy algo. Somos todo, finalmente. ¿Sí? Somos la manifestación de todo lo que está ocurriendo en este mapa kármico. Entonces, cuando dice soy Capricornio, yo estoy asumiendo, ¿cierto?, que es porque el Sol está posicionado en Capricornio, pero puede no ser así, entonces ahí me falta como el antecedente. Segundo, estoy en Sadesati. Ya, ¿qué significa eso? Sadesati es una situación astrológica que tiene una duración de 7 años y un poquito más. Claro, Ketu, Rahu, Saturno, exacto, nosotros tenemos todo eso, la luna, justamente, exactamente. Entonces Sadesati es una situación astrológica que está relacionada con la luna y que tiene una duración de 7 años y medio, por ahí. Es harto, es bastante. Y se habla que es una situación bastante desafiante para la persona porque tiene que ver, hay una relación entre la luna y Saturno. Entonces, en el fondo, la luna, si estás en Sadesati, como Saturno está en Acuario, tu luna podría eventualmente estar o en Capricornio, o en Acuario mismo, o en Piscis incluso. Pero la energía de Sadesati, de esta situación, cambia de acuerdo a dónde esté posicionada la luna, porque no es el mismo energía de Sadesati que en un inicio del Sadesati, o sea, si por ejemplo la luna en este caso está en Capricornio, no es la misma situación si estuviera ahí con el mismo Saturno en Acuario que teniendo la luna en Piscis, ¿cierto? Entonces, Anahata Astral, namaste. No es la misma situación, por lo tanto esto va modificándose en el tiempo. Se suele decir que los años de Sadesati son años desafiantes, difíciles, pero como en todo, esto es en muy términos amplios y generales porque esas situaciones pueden verse modificadas de acuerdo a cada individuo, de acuerdo a cada carta astral. Entonces, yo de hecho creo que la vez pasada les comentaba de un caso, me acuerdo que fue un presidente de Estados Unidos, no sé si fue Trump o algo así, que justamente salió presidente estando en su Sadesati. Entonces, y ese era su gran éxito, ¿no? Salir presidente, o sea, imagínate, ¿para qué hacer una tremenda campaña y no salir? O sea, obviamente el objetivo que uno tiene al hacer una campaña es salir, ¿cierto? Salir elegido. Y él salió elegido, entonces no es que en Sadesati no hayan bendiciones, no se cumplan ciertos objetivos, ciertas metas, entonces como que de cierta forma cuando se habla de Sadesati en términos muy amplios y generales como que tiende a faltar información. Es como cuando se habla de Saturno. Tati Seselja. Namaste. Estamos hablando de Sadesati. Entonces, que estés en Sadesati está bien. Debieras hacer un remedio astrológico entonces, ¿cierto? Me imagino que ya lo has hecho. Para atravesar este Sadesati de la mejor forma. Pero no implica que sea algo completamente negativo, a mi parecer.
Pero sí quizás es como, sí quizás tiene como una energía más restrictiva quizás. Quizás esa sería como la palabra. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál sería el pronóstico? Buena pregunta. Bueno, esto ya lo he compartido otras veces. No hago pronósticos por lives o historias. Me parece que es súper poco profesional. Para eso están los servicios profesionales, ¿cierto? En donde tenemos una consulta uno a uno, en privado, ¿sí? Eh, um, por lo tanto, y además por las razones propias, ¿cierto? Que para entender cuál sería más o menos la energía que estaría disponible, ¿cierto? Para ti a lo largo de este tiempo, necesito ver la carta. ¿Sí? Necesito ver la carta porque obviamente los planetas están en distintos lugares, hay que ver en qué cosas están influyendo, cuáles son sus aspectos, cuáles son sus dignidades, cuál es la situación de cada uno de ellos, cuál es la situación de la carta propiamente tal. ¿Mm? Entonces, es difícil dar una especie de diagnóstico de esa manera, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que puedas agendar una consulta de carta astral, una lectura de carta astral, ya sea conmigo, con cualquiera persona que tú quieras, ¿cierto? Que sea astrólogo, puede ser astrólogo occidental, astrólogo védico, como tú quieras, y así puedes resolver. Ahora, a mi parecer, este tipo de preguntas está perfecta para una carta anual. O lo que se llama en astrología occidental la revolución solar, pero que en astrología védica eso no existe. Ya, eso ya lo he explicado antes por qué. Entonces, pero sí lo que se llama carta anual, ¿cierto? En donde en el fondo son muy favorables, son muy propicias cuando se está iniciando un año, como por ejemplo ahora enero, ¿cierto? O cuando estamos de cumpleaños, porque en el fondo esta carta anual nos va a dar la información necesaria para poder entender, ¿cierto?, cuáles son, digamos, las energías que nos van a estar acompañando durante un año completo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas eventuales situaciones favorables? ¿Cuáles van a ser esas situaciones benéficas? Bendiciones de pronto que se podrían presentar para poder aprovechar esos momentos, ¿cierto? Y darle mayor impulso y aprovecharlos, ¿cierto? Y darle ahí con todo, con nuestra energía. Y cuáles serían las eventuales situaciones más problemáticas, desafiantes, etc. Así es que me parece que en tu caso podría funcionar muy bien una, ¿cómo se llama? Una carta anual. ¿Cuáles son tus valores en carta natal, Bella? ¿O lo dices por privado? Pueden revisar, lo que pasa es que me acuerdo de algunos valores y de otros no, entonces mejor lo que pueden hacer es ir al link de mi perfil, y ahí está, dice servicios astrológicos, y eso los va a mandar directo a mi página web, en donde va a abrir la página y va a encontrar ahí los distintos servicios astrológicos que actualmente están disponibles. Mi página web igualmente es igual que mi perfil de Instagram, indiavedica.com, todo junto, indiavedica.com. Hay una carta, a propósito, Melanie, de esta pregunta, me acordé que hay una lectura de carta astral que yo llamo carta astral del desarrollo personal, que está enfocado en desarrollo personal, autoestima, identidad, que me parece que es un excelente acercamiento a una lectura de carta astral védica, en el caso que ustedes nunca lo hayan hecho. Me parece que es un excelente acercamiento porque primero hay un entendimiento de nuestra carta, de la posición de todos los grajas, de todos los planetas en este contexto del zodiaco. Entendemos dónde están posicionados cada uno de ellos, en qué casa, ¿cierto? Y nos enfocamos en un área que es fundamental, ¿no? Que es poder entender, ¿cierto? Es fundamental para, en el fondo, sentirnos mucho más satisfechos con nosotros mismos. Sentirnos mucho más completos, sentir que estamos en el lugar correcto haciendo lo correcto. Muchas veces nos sentimos de pronto desconectados de eso,
¿no? O de pronto no tan satisfecho, o que nos falta algo, etcétera, y es porque seguramente no estamos conectando con esa área de vida que es tan esencial e importante para nosotros. Y me parece que comenzar ahí con una lectura es fundamental, y de hecho, como lo dije en algún video en algún, no sé si podcast o un video que les compartí en la membresía de la Ruta Astral, es que al menos para este año es fundamental, les digo, es fundamental, porque este año se vienen ciertas situaciones, digamos, interesantes a lo largo del año, especialmente en marzo, abril, por ahí, con los eclipses y todo, que hay que tener presente, y que me parece que es fundamental conocer y ser muy conscientes de nuestro ascendente, de lo que representa nuestro ascendente, y de la posición, ¿cierto?, de la situación en la que se encuentra nuestro ascendente y el regente de nuestro ascendente. Y esa lectura está justamente enfocada en eso. Entonces, todas aquellas personas que han tomado una lectura de carta astral conmigo, del desarrollo personal, o lo que yo llamo las mini lecturas, ¿cierto?, van a estar muy favorecidas durante este año, muy seguramente, sí, porque en definitiva el comprender, el ser conscientes de esta situación, ¿cierto?, nos da una cierta base sólida para atravesar posibles tormentas. Entonces, cuando nuestro ascendente y nuestro regente del ascendente son sólidos, son fuertes en nuestra carta astral, y bueno, hay de todas las situaciones, ¿sí? Hay ascendentes que no, digamos, y regentes del ascendente que no son muy sólidos, que son más bien débiles. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que trabajarlos, ¿no? Y si están fuertes, fantástico, ¿sí? ¿Cómo podemos aprovechar de mejor forma entonces esa energía? Entonces, de tal manera que cuando nuestro ascendente o regente del ascendente son fuertes en nuestra carta astral, o se han vuelto fuertes a raíz de la aplicación de remedios astrológicos, tenemos la capacidad, ¿cierto?, tenemos la fortaleza de atravesar de mejor forma las próximas tormentas. Es como el paraguas que llevo, ¿está roto? ¿Tiene alguna falla? ¿O está nuevísimo y en perfectas condiciones? Como se dice, nuevo de paquete. Yaquita, querida, yo estaba hablando de ti hace un rato atrás, que fuimos juntas a Egipto. ¿La carta astral va cambiando año a año? No, la carta astral es única. La carta astral védica o la carta astral tradicional, occidental, ¿cierto?, tropical, es una sola, porque nosotros tenemos solo una fecha de nacimiento, fecha, hora, lugar de nacimiento, que es única, que no varía a lo largo del tiempo, ¿cierto? Esa carta es una fotografía, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de las fotografías. Es una fotografía del momento de nuestro nacimiento, de cómo, ¿cierto?, estaban los astros en ese momento, y que eso refleja en el fondo los karmas de nuestras vidas pasadas, y que es lo que nos toca experimentar en esta vida. Las cartas astrales, aprovecho también de contarles, y esto es algo que siempre les digo a todos mis consultantes: no existen cartas astrales perfectas, porque por algo estamos en esta experiencia de vida, ¿sí? Todos tenemos áreas de vida, varias, ¿cierto? 2, 3, 10, que mejorar, que perfeccionar, porque de eso se trata esta experiencia de vida, de cada día ser mejor, de perfeccionarnos, ¿cierto? De perfeccionar, ¿qué? A nosotros mismos, a nadie más. De eso se trata. Entonces no varía. Lo que sí varía es la carta anual, ¿sí? Pero eso tiene que ver con los tránsitos, con los momentos, con los periodos planetarios, porque ahí se toman en consideración otras cosas. En el fondo se va cotejando tu carta astral, que es única, particular, singular, individual, versus las situaciones planetarias que estamos viviendo durante un año determinado. Entonces estas dos situaciones se cotejan, ¿cierto? Se analizan, en definitiva, y llegan a una conclusión.
y esta otra es lo que va cambiando, en el fondo son las condiciones planetarias las que van modificando año a año. Y momento a momento, o sea, imagínense la luna es el graja, me cuesta decir planeta porque la luna no es planeta, ¿sí? Pero es el graja, como se dice en astrología védica, es el graja que se mueve más rápido por el zodiaco. Entonces, hoy día está, ya dijimos, está en Géminis, fue luna llena recién ahora a las 7:30 de la tarde, y si ahora revisamos, digamos, el software de astrología, o vemos en nuestra, qué sé yo, aplicación astronómica, porque recordemos que la astrología védica está basada en la astronomía, nos vamos a dar cuenta que ya seguramente se movió de signo. Estaba en Géminis, pero ahora debe estar en Cáncer, porque estaba ahí en el límite. Entonces, la luna va cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un constante movimiento, y todos los planetas. Consulta, ¿es más completa la carta védica a diferencia de la carta astral occidental? Alejandra Oyarzo. Sí. A mi parecer, no es que exista una astrología mejor que la otra, no es que exista una astrología más completa que la otra, sino que va a depender de distintos factores. Ocurre que las técnicas que se utilizan tanto en astrología occidental y la astrología, sideral o tradicional de la India, las técnicas que se utilizan para la construcción de una carta natal son distintas. Y también hay otras metodologías que son completamente distintas. Lo que no implica que sea una mejor que la otra o que una sea más completa que la otra. Yo creo que aquí hay, como les digo, muchos factores. Puede depender de la misma persona que esté observando, ¿cierto? Del astrólogo mismo, ¿cierto? Cuán capacitado sea para leer una carta astral. Pero en definitiva, no me parece que sea una más completa que la otra, pero sí se entiende, y de acuerdo a lo que yo he estudiado, ¿cierto? Es que hay ciertas astrologías que son más precisas para ciertas áreas. Entonces, la astrología védica o tradicional de la India tiene una base filosófica. La astrología occidental no tiene una base filosófica, ¿sí? Antigua. Si bien, claro, surgió en Grecia y etcétera, y bueno, toda esa área antigua, ¿cierto? No tiene una base filosófica religiosa propiamente tal. Entonces, lo que se señala en términos muy generales es que cuando queremos tener conocimientos de una persona, ¿cierto?, del trabajo, de temas internos de una persona, quizás lo mejor es el entendimiento a través de la carta astral védica. Pero cuando se trata de eventos mundanos, de eventos de pronto de situaciones como desastres naturales y ese tipo de situaciones, se señala que muchas veces es más precisa, o que en el fondo las técnicas que se utilizan en la astrología occidental son más precisas, en ese sentido. Ahora, también existen combinaciones de astrología. Yo conozco, por ejemplo, y sigo, ¿ya? Y me encanta, hay un astrólogo, que es conocido por ser astrólogo védico, pero él llegó a un punto de su conocimiento y de su estudio, lleva muchos años, ya, qué sé yo, más de 20, 30 años estudiando, y llegó a la conclusión de que lo mejor era combinar estas dos astrologías. Entonces él aplica la astrología occidental, ¿cierto? Pero, añade y complementa todo lo que tiene que ver con el uso de las nakshatras o las mansiones lunares, que eso es algo únicamente védico. Entonces complementa, hace una especie de híbrido de astrología, ¿no?
y le funciona muy bien, y sus clientes están muy satisfechos con sus lecturas, etcétera. Entonces, bueno, es como, igual siempre cada persona tiene su propio karma, ¿no? Y cada persona va a llegar al astrólogo indicado en ese momento. Buenísima la carta del desarrollo personal, la recomiendo. ¡Ay, Yaquita, gracias! Gracias, Yaquita, linda. Sí, es muy... O sea, si bien quizá, bueno, es una lectura súper precisa, súper así como al detalle de una situación específica, igual trato de entregarles mayor información, de pronto también a los elementos, de cuáles elementos eventualmente, porque bueno, todos nosotros y todo lo que nosotros observamos está compuesto de los 5 elementos, ¿cierto? Entonces también podemos observar desde la perspectiva de la carta astral si existe algún tipo de tendencia o inclinación a algún tipo de desbalance de esos elementos y cómo eventualmente nos podría estar afectando en nuestra vida. Ale Tijeras, namaste. Qué linda. Lale es una compañera de astrología, es una colega. Melanie Bad 12. ¿Esa lectura de carta de desarrollo personal se puede evaluar temas de estudio, etcétera? No. Es solo algo muy específico relativo a eso. De hecho, ahí en la página web está toda la información en detalle. Para esos otros temas de estudios hay otras lecturas. Espacio de reconexión. Namaste. Uy, que suena bien eso. De reconexión. Sí, porque es interesante, pero yo esto lo he analizado muchísimo, ¿no? Y como que nosotros nacemos de cierta manera alineados y conectados. De hecho, hasta los 5 o 6 años, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que los niños, los bebés, respiran como debiese respirarse, ¿no? ¿Cómo se llama? La respiración diafragmática, ¿será? ¿Sí? Y ustedes ven cómo se les mueve, ¿cierto? La guatita, el estómago, ¿sí? Se les mueve cuando respiran. Están respirando perfecto, pero en algún momento dejan de hacerlo. Entonces es súper lindo el nombre de espacio de reconexión, porque en realidad es como... está perfecto. Encuentro. Camilo Apey, que en el fondo ya con la vida nos hemos ido desconectando, pero nacemos conectados. Cocina curativa, Angélica, linda. Plante carnívore. Hola. To reach to earth. Namaste, linda. Así que bueno. Hola, Nati Bella. Linda. Bueno, eso tenía para compartirles. Si no tienen ninguna otra pregunta o comentario, lo que ustedes quieran, nos vamos despidiendo. Recordarles que están activas, por supuesto, las membresías del Astro Planner, del calendario astrológico, ¿cierto? Que les comparto semana a semana. Entonces, si ustedes se inscriben ahora, reciben el calendario de la semana en curso y además de la semana siguiente, porque siempre me adelanto una semana porque tengo muchos clientes que son dueños de empresas, son empresarios y necesitan tomar decisiones con anticipación. Y ese tiene un valor de 5.000 pesos o $7. Y lo mismo con la Ruta Astral, que es una membresía que está basada en los tránsitos planetarios y es entender un poco cuáles son las energías que se van dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la de Marte. Marte viene, digamos, en una situación un poquito ahí compleja ya hace muchos meses y va a seguir así hasta mediados de año aproximadamente. Entonces, entender eso también nos ayuda a entender por qué me siento así, por qué estoy así, por qué tengo este pensamiento, por qué estas personas están actuando de esta manera. Entonces, uno también aprende a conocerse, entendiendo la situación en la cual están los planetas. Así que, y también tiene un costo de 5.000 pesos o $7, que es, yo siempre digo, es menos que un café del Starbucks. O sea, seguro que ustedes han tomado un café de Starbucks y saben cuánto valen. Y no son lo más rico tampoco.
Así que bueno. Nada, si no tienen más comentarios, preguntas, quedo atentísima. Y bueno, y estamos en contacto y recuerden que mañana es día de Sankranti. Un día súper, súper especial, la entrada del sol a Capricornio. A Capricornio. Y eso por supuesto lo pueden constatar a través de una aplicación astronómica. Bueno, que tengan linda noche. Si quieren tomarse algo tibio, calentito ahora antes de dormir, puede ser una golden milk, ¿cierto? Puede ser una agüita de manzanilla, una agüita de melisa. Bueno, eso. Que tengan linda noche. Namaste.